Para el átomo 150 determinar su distribución electrónica, orden de llenado de las subcapas, posibles tipos de hibridación, forma geométrica y ángulos de separación entre orbitales. Posibles valencias, número de espines paralelos en su estado basal e híbrido, su carácter magnético en su estado basal e híbrido, número de protones, neutrones y electrones. Ya comenzamos con el primer punto, el cual nos habla de la distribución electrónica. La distribución electrónica, como ya habíamos hablado en anteriores videos, es la estructuración de los niveles y electrones que va a ocupar este elemento en lo que es su cantidad de electrones, ¿no? Primeramente tenemos que sacar lo que son los números de electrones que voy a requerir para su configuración. Como bien saben, el número de electrones es igual a Z menos la valencia, pero en este caso no me están dando valencia, entonces va a ser igual directamente a Z y va a tener 150 electrones porque ese es el valor de Z. Ahora, ¿cuántas capas tendría que tener este elemento? ¿Ya? Lo mismo que habíamos hablado antes, vamos a trabajar con las diagonales o con la regla de Aufbau. Esta regla es muy práctica para poder emplearlas y más aún no somos muy expertos en química. Ya. Ya, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y comenzamos a llenar. Como bien saben, el número de electrones máximo va representado por esta ecuación, donde n es el número de nivel. Pero el número que les sale es la cantidad máxima que tienen que emplear, no que pueden emplear, no la cantidad que deben emplear. Ya para cada elemento es diferente y todo eso. Comenzamos llenando lo que son las subcapas por orden de las diagonales. Primero esto, luego esto, luego esto. Ahora viene la cuarta. La cuarta tendría esas dos subcapas. La quinta ya va a tener una nueva subcapa que es la 3d10. Continúa la 4p6, luego la 5s2. La sexta ya va a tener lo que es la 4d10, la 5p6 y la 6s2. Seguimos con la séptima, tenemos la 4f14, la 5d10, la 6p6 y la 7s2. Vemos hasta este punto qué cantidad de electrones ya hemos utilizado. Tenemos 14, 28, 28 más 30, 58, 58 más 30, 88 electrones, si ustedes van sumando. Para llegar a 150 me faltan 70, me falta harto. Entonces seguramente yo voy a necesitar uno o dos diagonales más. Ya, entonces lo pongo ahí. Ya. Ojo que ya teníamos 88 electrones utilizados. Sobre eso vamos a ir aumentando. Luego de los 88, aquí se tendría que completar 14. 88 más 14 va a ser 102. 102 más 10 va a ser 112. 112 más 6, 118. Ya tengo 118 electrones, no se ha completado, entonces debo necesitar una orbital más. 8c2, 118 más 2, 120. Seguimos aumentando. En aquí, como ya les había dicho en algunos videos anteriores, la máxima capacidad que nosotros utilizamos de electrones en un nivel es 32. Ya, entonces, no podría anotar otra subcapa en aquí. Correspondería aumentar una subcapa en lo que es el orbital 5. Pero no lo voy a hacer por las restricciones de la tabla periódica. Si ustedes la revisan,
tiene como máximo hasta el cuarto nivel, y es justamente por eso que les decía, ¿ya? Normalmente cada nivel puede tener el número de subcapas que indica su número, este numerito. Por ejemplo, el n igual a 1 solo puede tener una subcapa, el n igual a 2 solo dos subcapas, y eso, ¿ya? Ahora, estábamos en 120, ahora yo lo voy a aumentar 14. 134, ahora le aumento 10. 144. Y para llegar a 150 me faltarían 6. Sería 8p6. Y no podría aumentar nada más aquí abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me restaría? Tendría que aumentar un nuevo nivel que va a ser el octavo. Ahora, ¿qué cantidad de electrones he empleado en cada caso? 2 electrones en el primero, 8 electrones en el segundo, 18. 32, y como les había dicho, 32 es la cantidad máxima que vamos a llegar a emplear. En algunos casos excepcionales de repente se puede utilizar hasta 50, pero más allá es muy poco probable. Ya habríamos hecho lo que es la configuración o distribución electrónica que se tiene para mi elemento. Ahora lo que prosigue a hacer es anotar. Esto es el estado basal o fundamental. Yo puedo anotar abajo lo que sería mi estado de hibridación. Ahora, el n igual a 8, 8 electrones, R, ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Será que yo puedo mover de esta manera 8s1, 8p3, 8d5? ¿Será que puedo mover eso de esa manera? No, no se puede, porque como ustedes bien saben, esta hibridación, ¿para qué se da? Para revisar la cantidad de electrones que tú puedes llegar a tener o que puedes separar de tu átomo central. Es decir, con estos electrones yo puedo saber qué capacidad de compartimiento de electrones tiene mi elemento. Pero como tiene 8, es decir, está llegando al máximo. Como ustedes bien saben por la regla del octeto, un elemento no puede tener más de 8 electrones a su alrededor o en los últimos niveles para poder compartir. Y este elemento tiene 8 electrones en su último nivel. ¿Ya? Y esto no es un caso especial, son casos que sí existen y son denominados como gases nobles. Los gases nobles no presentan estado de hibridación, entonces eso anotamos. Los gases nobles no tienen hibridación, y es por eso que si ustedes revisan algún libro de química, los gases nobles no participan de reacciones químicas porque no forman compuestos químicos, ¿ya? Entonces, eso tendríamos, no tiene hibridación este elemento, y continuaríamos con el segundo punto. El segundo punto es el orden de llenado. Ya saben, solo tenemos que copiar esto, pero linealmente, y lo voy a hacer de la manera más rápida posible. Sería 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Estoy ahorita en la quinta diagonal, que empieza en 3d10, continúa en 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, luego de 6p6 viene 7s2, luego aquí nos falta espacio, vamos a continuarlo aquí abajo, viene 5f14, 6d10, 7p6, 8s2, 6f14, 7d10 y 8p6.
y ya tendríamos el orden de llenado de la subcapa. Ya esto es más, es como decir, primero llenamos esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y así, ¿ya? Solo representa eso. Ahora, en el tercer punto me piden el posible tipo de hibridación, forma geométrica y ángulos de separación, etc. No tiene hibridación y por tanto no va a tener las demás cosas, porque esta forma geométrica y ángulos de separación son las propiedades que va a llegar a tener la molécula una vez que este elemento se una con otro elemento, es decir, la tendencia que va a tener a crear esa forma geométrica o los ángulos de separación. Ahora, posibles valencias. Como bien saben, los gases nobles no tienen posibles valencias. Luego, los números de espines paralelos en su estado basal y estado híbrido. Solo tiene estado basal. El número de espines paralelos en el estado basal es 0. Esto es en el estado basal. El número de espines paralelos en el estado híbrido no existe. Ya esto simplemente lo vamos a dejar así, sin anotarlo. Sin anotar del estado híbrido. Ahora, el sexto punto, ¿qué carácter magnético va a tener en su estado basal? Diamagnético. No anotamos el híbrido porque no tiene. Luego, ¿qué número de protones, neutrones y electrones va a tener? Lo anotamos aquí. Como bien saben, el número de protones es igual a Z, entonces va a tener 150 protones. El número de electrones va a ser igual a Z menos la valencia, pero es un compuesto neutro, no tiene la valencia, y el número de electrones va a ser igual a Z, va a ser 150 electrones. Ahora, el número de neutrones va a ser igual a ¿qué? A A menos Z, A que es la masa atómica, pero este no es un elemento conocido, no es un elemento que podamos ir a la tabla periódica y poder sacar su masa atómica. Si en caso les dieran este caso y les piden número de neutrones, les tienen que dar en la parte de datos un determinado número de A, ¿ya? Y si no les dan, ustedes ponen aquí abajo que no pueden calcular el número de neutrones porque necesitan la masa atómica. Ahora, una cuestión muy importante para poder hacer este esquema de distribución electrónica puede ser otro método. Por ejemplo, yo les decía a un inicio, estamos utilizando la regla de Aufbau, el cual nos permite determinar o estructurar la configuración electrónica o distribución electrónica, pero también se puede hacer mediante otras dos variables. Teniendo el periodo y el grupo del elemento, ustedes pueden armar todo esto de una manera más rápida de repente, ¿ya? Y en ahí está el detalle, porque al no ser un elemento conocido, este Z150, dirán de dónde saco su periodo y de dónde saco su grupo, porque no tengo ni idea de dónde podría estar. A lo que nos vamos a una tabla periódica. Ya en aquí, ¿qué es lo que podrían decir ustedes? Por ejemplo, si aparecería en esa tabla periódica, por lo menos tenemos hasta el elemento 118. Si se descubre mañana un elemento 119, el que sea, ¿dónde va a ir en la tabla periódica? Se lo van a tener que hacer obligatoriamente un espacio ahí y aquí va a ir el 119. Y esto ya va a ser el octavo periodo. Si descubren otro mañana pasado, va a venir aquí y va a ser el 120. Si descubren otro mañana pasado, va a venir aquí abajo y va a ser el 121, siempre y cuando, ojo que estamos siguiendo la tendencia de la capa 6 y de la capa 7. ¿Por qué? Porque en estas dos capas hay un pequeño lapsus de elementos que se pierden aquí y aparecen aquí abajo, ¿ya? Eso, entonces yo me estoy guiando con eso, y si aparecería otro nuevo elemento sería el 122, el 123, hasta llegar hasta aquí, 124, 5, 6, 7, 8... 30, 31, 32, 33, 34, 35. En aquí abajo aparecería el elemento 135. Ya hemos terminado esta
tendencia. Entonces volvemos arriba, 136, 137, 38, 39, 40, 45, 50. El último elemento aquí sería el elemento 150. Y como les había dicho más antes, este elemento puede ser un gas noble, y evidentemente es un gas noble. Está juntamente con el helio, el neón, el argón, criptón y radón. Elementos que no participan de reacciones químicas porque no tienen electrones para poder hibridar. ¿Ya? Y está en el periodo 8. ¿Ya? ¿Por qué les decía esto? Porque en esta parte el periodo nos ayuda a definir el número de niveles o capas que va a llegar a tener nuestra configuración electrónica. Como ustedes han visto, está en el octavo periodo y hemos utilizado 8 capas. Entonces está bien ese análisis. Ahora, el grupo define el número de electrones en el último nivel. Ustedes han visto que este elemento estaba en el grupo 8. Ahora, pero estaba en el elemento... hay dos tipos de grupos. Hay elementos del grupo A y del grupo B. Esta regla que les decía, el grupo define el número de electrones en el último nivel, es para los elementos del grupo A. ¿Ya? El número de grupo para los elementos del grupo B simplemente define el número de electrones, define el número de electrones en la hibridación, es decir, cuántos electrones tú puedes asociar a tu hibridación. En este caso, en los elementos del grupo A, también te ayuda para la hibridación. Son tips que pueden utilizar ustedes si tienen algún examen o algunos problemas que resolver en configuración electrónica. Siempre estoy presto a resolver dudas. Dejen sus comentarios.